Stop Sucesiones continúa con sus movilizaciones para suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones. Para ello, esta mañana ha entregado unas 63.000 firmas a la Justicia de Aragón, aunque no cesarán este trabajo hasta llegar a 150.000 o 200.000 firmas. Para ello van a ampliar su radio de acción y llegar a todos los puntos de la comunidad. En cuanto a las firmas, vamos a seguir. Nuestros objetivos son ambiciosos. Creemos que podemos llegar perfectamente de 150 a 200.000 firmas, pero eso requiere un trabajo y un tiempo. Este será solo el primer paso, ya que mañana también las entregarán al consejero de Hacienda, Fernando Jimeno, y a lo largo de la semana esperan cerrar la reunión con el alcalde Pedro Santisteve para expresarle su indignación con este impuesto. Le vamos a plantear que hay que pedir información tanto a la DGA como al Ayuntamiento de los aspectos fiscales que no tenemos en la actualidad. Hay unos datos que no nos quieren dar y creemos que si no los quieren dar es porque no les favorece sus tesis. Y luego también le vamos a presentar un escrito reivindicando la aplicación de la última sentencia del Tribunal Constitucional, en la cual las plusvalías que se han cobrado de forma injusta se devuelvan. Para conseguir más apoyos, Stop Sucesiones ya se ha reunido con representantes de ECOS y esperan hacerlo con asociaciones de autónomos y de hostelería.